Hay una fotografía sobre mi escritorio que lleva 3 años mirándome. No es una fotografía bonita, en el sentido en que la gente llama bonita a las cosas que los hacen sonreír. Es una fotografía de Elara tomada un domingo por la mañana, sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier manera y una taza de café entre las manos. Me está mirando con esa expresión suya de fastidio fingido, la que ponía cuando yo la sacaba de su concentración para pedirle que posara. No posó. La tomé igual. Y ahora es la única foto que no he guardado en una caja. Las otras están en cajas de cartón apiladas en el closet de la habitación de invitados, que dejó de ser habitación de invitados hace 3 años porque nadie viene a visitarme. Supongo que la gente aprende, con el tiempo, que los hombres como yo no son fáciles de visitar. Que hay casas donde el silencio pesa demasiado como para llenarlo con conversación. Mi casa pesa. Lo sé. Me levanto todos los días a las 5:15 de la mañana porque así me entrenaron y porque el cuerpo no olvida las órdenes aunque ya no haya nadie que las dé. 40 minutos de entrenamiento en el garaje que convertí en gimnasio hace 2 años, cuando entendí que si no me ocupaba el cuerpo, la mente encontraba sus propias formas de ocuparse. Formas que no me convenían. Después, ducha. Café solo. Pan tostado que a veces como y a veces dejo enfriar sobre el plato mientras reviso los expedientes. Los expedientes. Tengo 16 carpetas organizadas por fecha, por testimonio, por informe técnico y por lo que yo llamo anomalías, que es una palabra más limpia que decir mentiras. Porque esos son mentiras organizadas con sello oficial, firmadas por hombres que se acostaron tranquilos la noche que Elara murió. El informe oficial dice que fue un accidente. Un accidente de tráfico. Vía mojada, exceso de velocidad, impacto lateral. Muerte instantánea. Caso cerrado en 16 días. 16 días para cerrar la vida de una mujer de 32 años. Yo tardé 16 días en poder pronunciar su nombre en voz alta sin que se me quebrara la garganta y para entonces el caso ya estaba archivado. Me retiré del servicio activo 9 meses después del accidente. Silas me dijo que era lo mejor, que el duelo necesitaba tiempo y que el tiempo necesitaba espacio, y yo lo escuché porque siempre lo escuché. Silas Barek llevaba siendo mi mentor desde que yo tenía 22 años y era un soldado joven y demasiado orgulloso para admitir que no sabía nada. Me enseñó a leer el campo. A confiar en mi instinto. A no tomar decisiones desde el dolor. Me enseñó muchas cosas. Todavía no sé si odio más al hombre que mató a Elara o al hombre que me enseñó a confiar sin cuestionarlo. Pero eso todavía no lo sé mientras desayuno solo frente a los expedientes. Eso lo descubro después. Esa mañana, la mañana que cambia todo, empieza igual que las otras. Café. Expedientes. Silencio. Tengo el informe de la autopsia abierto en la página 12, que es la página que más he leído porque es donde están las inconsistencias que el médico forense no quiso nombrar con esa palabra. Las llama variaciones dentro del margen esperado, lo que es una manera educada de decir que algo no cuadra pero que prefiere no ser el quien lo diga. El ángulo del impacto no concuerda con la trayectoria reportada. La velocidad estimada del vehículo no concuerda con la distancia de frenado. Elara no usaba cinturón esa noche, y Elara siempre usaba cinturón. 3 años de matrimonio y nunca una sola vez la vi arrancar el coche sin abrocharse. Pequeñas cosas. El tipo de cosas que solo nota alguien que conocía bien a esa mujer. El tipo de cosas que no bastan para reabrir un caso. Estoy en eso, tomando el café que ya está frío, cuando suena el teléfono. No el celular, sino el fijo que tengo en el escritorio y que casi nadie llama porque casi nadie tiene ese número. Lo miro un momento antes de contestar. Número desconocido. Morel, digo. Silencio al otro lado. Pero no es el silencio de una llamada cortada. Es el silencio de alguien que está ahí pero que está decidiendo si hablar. Sé lo que estás buscando, dice una voz. Hombre. Adulto. No joven. Habla despacio, como si midiera cada palabra. Hay un nombre que no está en el informe. Búscalo. ¿Quién eres? Alguien que también perdió algo esa noche. Dame el nombre. Una pausa. Lior Salem. La línea se corta. Me quedo con el teléfono en la mano más tiempo del necesario. Lior Salem.
Lo escribo en el margen del expediente, con mi letra de siempre, que es apretada y vertical porque así me enseñaron a escribir en el servicio. Nombre y 2 apellidos. 2 palabras que no me dicen nada todavía. Abro el ordenador. Hay ciertos recursos a los que un exmilitar con 16 carpetas de expedientes y demasiado tiempo libre aprende a acceder. No todos son legales. La mayoría son grises. Me importa poco. Lior Salem. 24 años. Nacido en esta misma ciudad. Sin antecedentes penales, lo cual o bien significa que es una persona honesta o bien significa que es cuidadoso. Trabaja como diseñador gráfico freelance. Vive en un apartamento de alquiler en el Distrito Norte. Estudió 2 años de diseño antes de dejar la universidad. Nada que explique por qué su nombre no está en ningún informe. Busco más. Y lo encuentro. Hay una declaración de testigos que el equipo de investigación inicial tomó en las horas posteriores al accidente. 22 personas que estuvieron cerca de la zona esa noche. 22 nombres en la lista. Hay una hoja que debería ser la número 8 y que es la número 9. Falta una página. Alguien eliminó una declaración. Mi pulso no se acelera porque aprendí a no permitirlo, pero hay algo que se aprieta en el pecho, algo que conozco bien porque lleva 3 años ahí, que es la certeza de que la verdad existe y de que alguien trabajó duro para que yo no la encontrara. Lior Salem estuvo cerca del lugar donde murió Elara. Su declaración fue eliminada del expediente oficial. Me levanto de la silla. Me sirvo otro café que tampoco voy a beber. Y empiezo a planear cómo acercarme a un joven del que no sé nada, excepto que sabe algo que yo necesito saber. Esa noche, antes de dormir, que es una forma generosa de llamar a las 3 o 4 horas en que consigo cerrar los ojos sin que la mente siga trabajando, le hablo a la foto de Elara. No siempre lo hago. Solo cuando el caso avanza. Hay un nombre, le digo. Lior Salem. No sé quién es todavía. Pero voy a saberlo. La foto no responde, claro. Elara en la foto me sigue mirando con esa expresión de fastidio fingido, la taza de café entre las manos, el pelo recogido de cualquier manera. Sigo sin guardarla en una caja. Lo encuentro en 3 días. No es difícil encontrar a alguien cuando tienes entrenamiento, tiempo y la determinación de un hombre que lleva 3 años sin encontrar nada. Lior Salem tiene rutinas. No lo sabe, o no lo ha pensado, o simplemente no tiene razón para creer que alguien lo está observando. Va al mismo café los martes y jueves por la mañana. Trabaja desde ahí durante 2 o 3 horas con un portátil pequeño y auriculares. Pide siempre lo mismo, café con leche y un vaso de agua. Lo observo desde fuera el primer día. Esperaba otra cosa. No sé exactamente qué esperaba. Alguien más oscuro, quizás. Alguien que cargara la culpa de forma visible, que mirara por encima del hombro o que tuviera ese nerviosismo particular de las personas que esconden algo grave. Pero Lior Salem se sienta en su silla como si pesara menos que el aire. Tiene ese tipo de presencia que no ocupa el espacio, que no interrumpe nada. Trabaja concentrado, con la mandíbula ligeramente tensa, el ceño fruncido frente a la pantalla. De vez en cuando levanta la vista y mira hacia la calle, pero no con nerviosismo. Con esa especie de vacío que tienen las personas que están pensando en otra cosa. Es joven. Más joven de lo que esperaba. Eso no me ablanda. Me lo recuerdo mientras lo miro. Entro al café el jueves. Me siento 2 mesas detrás de él. Pido café, que en este lugar es amargo y demasiado cargado, pero no importa. Abro el periódico que no voy a leer y lo observo desde el ángulo que me permite la disposición de las mesas. No noto nada en particular durante la primera hora. Es bueno en actuar normal. O realmente es normal, lo cual sería la peor opción para mí. A los 40 minutos, entra una chica. Joven, pelo corto, mirada directa y esa manera de moverse que tienen las personas que no le deben disculpas a nadie. Se sienta frente a Lior sin pedir permiso y le da un golpe suave en el hombro. «Tienes esa cara», le dice. Lo suficientemente alto para que yo lo escuche. «La cara de que no dormiste». «Dormí», dice Lior. Su voz es más grave de lo que esperaba para alguien con su cara. Tranquila. Plana. ¿Cuánto? Una pausa. Lo suficiente.
La chica, que supongo es la Mara, ve que aparece en los registros como contacto de emergencia de Lior, lo mira con esa expresión específica de las personas que conocen bien a alguien y saben que están mintiendo pero eligen no presionar en público. Esta noche cenas conmigo, dice. No es una pregunta. Mara. No es negociable. Lior cierra el portátil y la mira. Hay algo en su mirada cuando la mira a ella que es distinto de cómo mira el resto del café. Más suave. Más real. Está bien, dice. Me pregunto qué carga ese joven que no le permite dormir. Me pregunto si es culpa. El primer contacto directo lo produzco yo. Es un jueves de la semana siguiente. Me acerco a su mesa con la excusa preparada de antemano, simple y sin exceso de detalle porque las mentiras complicadas se caen solas. Perdona, digo. ¿Sabes si tienen wifi aquí? No me carga la página. Lior levanta la vista del portátil. Es la primera vez que me mira de frente y noto algo que no esperaba, que es que sus ojos son muy expresivos para alguien que parece tan reservado. Como si hubiera una distancia entre lo que muestra y lo que siente, y los ojos fueran el único lugar donde esa distancia se rompe. Si tienen, dice. La contraseña está en el menú. Gracias. Me voy a mi mesa. Sencillo. Sin exceso. Pero lo vi mirarme un momento más de lo necesario cuando me alejé. La tercera vez que coincidimos en el café soy yo quien se sienta en la mesa de al lado. Él levanta la vista, me reconoce, lo noto en la ligera tensión de la mandíbula y vuelve a su pantalla. Parece que tenemos horarios parecidos, digo. No me mira. Parece. ¿Trabajas desde aquí siempre? Ahora sí me mira. Directo. Con esa calma que no es amabilidad, sino evaluación. ¿Por qué me lo preguntas? No hay agresividad. Solo precisión. Este joven no hace preguntas de cortesía. Hace preguntas reales. Curiosidad, digo. No pareces el tipo de persona que pregunta por curiosidad. Guardo silencio un momento. Lo miro. Trabajo desde donde puedo, dice finalmente, y vuelve a la pantalla. Conversación terminada. Tengo 36 años y he interrogado a hombres en condiciones que este chico no podría imaginar y acaba de cerrarme en 2 frases. No sé si eso me irrita o me genera algo parecido al respeto. La cuarta vez, la que cambia el tono de todo, ocurre por error. Tengo los expedientes en el maletín. Siempre los llevo. Esa mañana, cuando saco el portátil, se cae una carpeta y varios papeles se esparcen por el suelo. Lior, que está en la mesa de al lado, se agacha instintivamente a recoger los que caen cerca de él. Y ve la foto. Es una foto de Elara. Profesional, del trabajo, no íntima. Pero es su cara. Lior se queda inmóvil. Solo un segundo. Quizás 2. Pero yo lo veo. Veo exactamente lo que cruza por su cara, que no es el reconocimiento casual de alguien que vio una vez a una desconocida. Es otra cosa. Es algo más pesado. Algo que le cuesta sostener. Me tiende los papeles sin mirarme. Gracias, digo. Asiente. No dice nada. Ese día se va del café 20 minutos antes de lo habitual. Y yo me quedo con la certeza fría y quieta de que Lior Salem conoció a Elara. A partir de esa mañana, la investigación cambia. Ya no estoy buscando a alguien. Ya lo encontré. Ahora estoy construyendo el mapa de lo que sabe, de lo que esconde y de cuánto de lo que esconde tiene que ver con por qué mi esposa está muerta. Adric me ayuda con los registros. Adric Salem fue mi compañero durante 6 años en el servicio. Es de esas personas que hacen preguntas justas y no hacen preguntas de más, lo cual es una cualidad poco común y muy valiosa. Le digo que necesito acceso a registros de comunicaciones y desplazamientos de los 3 días anteriores a la muerte de Elara. No le digo por qué. No le digo el nombre. Me lo consigue en 4 días. Lo que encuentro me sienta sobre la silla con un peso nuevo en el pecho. Lior Salem y Elara Morel se comunicaron en 6 ocasiones durante las 2 semanas anteriores al accidente. Mensajes de texto. Llamadas cortas. El último contacto fue la tarde del día en que Elara murió. 6 horas antes del accidente. Respiro despacio. Sigo leyendo.
Hay un registro de cámara de seguridad de un bar a 3 calles del lugar del accidente. Una cámara exterior que el equipo de investigación revisó pero no encontró relevante. Yo pido las imágenes completas, no el fragmento que consta en el informe. Y ahí están. Elara y Lior, sentados en una mesa exterior del bar, a las 9:20 de la noche. El accidente fue a las 11:47. 2 horas y 27 minutos antes, Elara estaba con él. Lior la conocía. Estuvieron juntos esa noche. Y en su declaración, que fue eliminada del informe oficial pero que yo consigo a través de Adric de los registros borrados, dice que no la conocía de nada. Que solo pasaba por la zona. Que no vio nada. 3 mentiras en 6 líneas. Hay una parte de mí que en ese momento quiere ir a buscarlo y plantarme frente a él con todo lo que tengo y obligarlo a hablar. Esa parte de mí ha sobrevivido muchos años a base de acción directa y resolución inmediata. Pero hay otra parte, más pequeña, más nueva, que noto de forma incómoda porque no sé de dónde vino, que me frena. Porque también encuentro algo más en esas semanas de registros. Lior Salem cambió de número de teléfono 4 días después del accidente. Cambió de apartamento 6 semanas después. Dejó de aparecer en cualquier red social. No volvió a la universidad. El patrón no es el de alguien que huyó porque tiene culpa. Es el de alguien que huyó porque tiene miedo. Son cosas distintas. No es que lo absuelva por eso. Mintió. Ocultó pruebas. Estuvo con Elara 2 horas antes de que muriera y dijo que no la conocía. Pero el miedo es real. Lo veo en el registro de sus movimientos. Lo vi en su cara cuando sostuvo esa foto. Y eso me complica las cosas de una manera que todavía no sé nombrar. Lo sigo durante una semana con más atención. Noto sus pesadillas de una manera indirecta pero inequívoca. Llega al café los jueves con ojeras que no tienen que ver con el trabajo sino con el tipo de cansancio que deja dormir mal durante meses. Hay 2 veces que lo veo tensar todo el cuerpo cuando alguien pasa cerca de su mesa con un abrigo oscuro, ese tipo de reacción muscular involuntaria que te enseñan a leer en el servicio porque es la señal más honesta de lo que alguien teme. Un martes, mientras trabajo cerca de él, suena su teléfono. Lo mira. No contesta. Pero lo que pasa en su cara en el segundo que ve el número antes de rechazar la llamada es algo que conozco bien. Lo he visto en zonas de conflicto, en interrogatorios, en hombres que saben que del otro lado de la línea hay alguien que puede hacerles daño. Terror contenido. Guarda el teléfono en el bolsillo y sigue trabajando, pero ya no está concentrado. Está presente solo de forma física. Esa tarde, cuando se va, lo sigo a distancia suficiente. Da 2 rodeos innecesarios antes de llegar a su apartamento. El tipo de rodeos que hace alguien que verifica que no lo siguen. Lo cual es irónico, porque lo estoy siguiendo. Pero él no lo sabe. La foto la encuentro por accidente. Estoy revisando los registros de cámara del bar por tercera vez, buscando algo que se me haya pasado, cuando noto a un hombre en el fondo del encuadre. Sentado solo, en una mesa interior visible a través del cristal, mirando hacia donde están Elara y Lior. No lo reconozco esa noche. Lo reconozco a la mañana siguiente, cuando lo veo en mis propios archivos. El hombre que observaba a Elara y a Lior desde dentro del bar, 40 minutos antes de que Elara se marchara hacia su muerte, es alguien que conozco. Alguien a quien no esperaba encontrar ahí. Pero todavía no tengo suficiente para estar seguro. Lo apunto. Lo archivo. Y sigo acercándome a Lior. Hay un momento en que la investigación deja de ser solo investigación. No sé señalar el día exacto. No fue una decisión. No fue un instante. Fue algo que pasó de forma acumulada, como las cosas que no quieres que pasen, que por eso mismo no vigilas lo suficiente. Empecé a ir al café también los lunes. No había razón para ir los lunes. Lior no va los lunes. Pero yo iba y me sentaba en su mesa habitual y trabajaba desde ahí, como si el espacio tuviera algo que me faltaba en casa, lo cual es una idea que no voy a examinar demasiado. Empecé a notar cosas que no necesitaba notar para la investigación. Que Lior tiene la costumbre de morderse el interior del labio cuando está concentrado. Que cuando algo en la pantalla lo frustra, suelta un suspiro muy corto y muy controlado, como si hubiera aprendido a no mostrar irritación pero el cuerpo no siempre obedece. Que cuando Mara lo hace reír de verdad,
que no es frecuente, cierra los ojos un momento antes de reírse, como si necesitara prepararse para algo tan inesperado como la alegría. Noté esas cosas y no hice nada con ellas porque no había nada que hacer. Las archivé en algún lugar de la mente junto con todo lo demás y seguía haciendo lo que debía hacer. El problema es que Lior también me estaba notando a mí. No de la misma manera. No sospecho que sintiera lo mismo, no en ese momento. Pero sí me notaba. Y a diferencia de la mayoría de la gente, que cuando nota a alguien lo ignora o lo saluda con la incomodidad social habitual, Lior me notaba con esa calma directa suya que no pide permiso. «Llevas 3 semanas viniendo aquí», me dijo un martes. No como acusación. Como observación. ¿Te molesta? Pregunté. No. Pero no eres del barrio. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco a la gente del barrio. Me miró un momento. ¿Qué buscas? Esa pregunta. Tan directa. Tan imposible de responder con honestidad. Un buen café, dije. El café aquí es horrible. Lo sé. Hubo una pausa. Lior me miró con esa expresión suya de evaluar, la que usa antes de decidir cuánto abrir y cuánto cerrar. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Una pausa breve de mi parte, lo suficientemente breve para que no la notara. Daniel, dije. El nombre de mi padre. Lo primero que me vino. Daniel Ross. Asintió, pero no con la satisfacción de alguien a quien le han dado lo que pedía. Con algo más neutral. Como si archivara el dato sin comprometerse a creerlo. Lior, dijo, y volvió a su pantalla. No me ofreció el apellido. La primera vez que casi lo toco fue sin intención. Fue en la puerta del café, saliendo los dos al mismo tiempo. Él iba distraído con el teléfono, yo iba revisando algo en el maletín, y chocamos en el umbral. Solo un segundo de contacto físico, hombro contra hombro, nada relevante. Pero los dos nos apartamos al mismo tiempo y los dos nos miramos al mismo tiempo, y hubo algo en ese segundo que fue incómodo de una manera que no puedo explicar sin sonar a algo que no quiero sonar. Perdona, dijo él. Yo, dije yo. Y cada uno fue en dirección contraria, y yo caminé 2 manzanas antes de darme cuenta de que estaba yendo en la dirección equivocada. La tensión fue creciendo de esa manera. Pequeña. Acumulada. Sin nombre. Hubo una tarde en que llovió de repente y los dos nos quedamos dentro del café más tiempo del planeado. Nos terminamos sentando a la misma mesa sin que yo lo hubiera planeado, porque las otras estaban ocupadas y porque Lior me miró y movió la silla en silencio, que es una manera de invitar sin invitar. Estuvimos 2 horas trabajando sin hablar demasiado. Era extrañamente cómodo. No debería haber sido cómodo. Hacia el final, cuando la lluvia bajó, Lior cerró el portátil y se quedó mirando la calle un momento. ¿Tienes familia?, me preguntó. Sin mirarme. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que debería. Tuve, dije. Me miró entonces. Lo siento, dijo. Simple. Sin el exceso que la gente normalmente añade para rellenar el silencio incómodo. Solo eso. Sí, dije yo. Y no hablamos más. Pero algo pasó en ese silencio que fue distinto de todos los silencios anteriores. Esa noche, frente a los expedientes, frente a la foto de Elara, por primera vez tuve conciencia de algo que no había tenido antes. Vergüenza. No la vergüenza de estar investigando a alguien con engaño, que también estaba, sino una vergüenza más íntima, más difícil de sostener. La vergüenza de que me importaba lo que ese joven pensara de mí. De que me había sentado con él 2 horas en cómodo silencio y que eso me había parecido más real que muchas conversaciones que había tenido en 3 años. Aparté la silla. Fui al gimnasio del garaje y trabajé hasta que los brazos me temblaron. No fue suficiente. Hubo otro momento, una semana después, que fue peor. Lior llegó al café con una marca en la muñeca. No grande, no obvia, el tipo de marca que se nota solo si estás mirando de cerca, que es lo que yo hacía porque me había vuelto experto en mirarlo de cerca. Una contusión. Alguien le había agarrado la muñeca con fuerza. Me costó no preguntarle. Me costó no levantarme de mi silla. Me costó entender por qué me costaba, porque lo que sentí en ese momento no era la necesidad táctica de proteger a un testigo. Era algo anterior,
más primitivo, más personal. Quería saber quién lo había lastimado. No como investigador. Como algo que no sé cómo llamar sin que suene a lo que sé que suena. Esa noche revisé la foto de Elara más tiempo del usual. Le dije, sin palabras, que no estaba pasando nada. Que todo estaba bajo control. Que yo sabía lo que estaba haciendo. La foto seguía mirándome con su expresión de fastidio fingido. Creo que, si Elara hubiera podido hablar, me habría dicho que mentía. La prueba que lo cambia todo la encuentro un miércoles por la noche. Adric me consigue acceso a los archivos de comunicación de Elara del mes anterior a su muerte. Correos. Notas. Documentos en la nube que nadie borró porque nadie sabía que existían. Elara era meticulosa. Era la clase de mujer que archivaba todo, que dejaba rastros porque creía que la verdad debía tener soporte, que la memoria sin evidencia era vulnerable. Lo que encuentro en esos archivos es una carpeta con un nombre en clave que reconozco porque es el tipo de nomenclatura que usábamos en el servicio. Y dentro de esa carpeta, entre informes parciales y anotaciones que todavía no entiendo del todo, hay una fotografía. Elara y Lior. No la del bar, que ya tengo. Otra. Esta es diferente. En esta foto, Elara tiene algo en la mano, un sobre, que le está entregando a Lior. Y Lior lo está recibiendo con las dos manos, con esa expresión que yo ahora reconozco como la suya de cuando algo lo pesa. Y Elara lo está mirando con una expresión que no es de una mujer pasando información a un desconocido. Es la expresión de alguien que está confiando algo importante a alguien en quien confía. La foto tiene fecha. La noche del accidente. 20 minutos antes de que Elara se subiera al coche. Me paro. Necesito un momento que no me permito tener porque si me lo permito voy a hacer algo impulsivo y he pasado 3 años entrenándome contra los impulsos. Pero hay cosas que el entrenamiento no cubre. Como saber que el hombre al que llevas semanas acercándote, el hombre al que conociste primero como sospechoso y que empezó a convertirse en algo que no tiene nombre, estuvo con tu esposa 20 minutos antes de que muriera. Y que tiene algo que le dio ella. Y que lleva 3 años sin decírselo a nadie. Me paro. Respiro. Me pongo el abrigo. Y voy al apartamento de Lior en la noche de lluvia más fría del año. Llamo 3 veces al timbre antes de que abra. Cuando abre, me mira un segundo y sé que sabe. No sabe qué es exactamente, pero sabe que algo cambió. Soy bueno ocultando lo que pienso, pero estoy usando la mirada equivocada esa noche. La mirada de antes. La de militar. La de cuando algo tiene que resolverse. Daniel, dice. Y en cómo dice ese nombre, el nombre falso que le di, hay algo que duele porque lo dice con una confianza que no merezco. ¿Puedo pasar? No es una pregunta. Lior no se aparta inmediatamente. Me sostiene la mirada un momento. ¿Qué pasó? Dice. Adentro. El apartamento de Lior es pequeño y ordenado y tiene esa especie de calidez forzada de los espacios que alguien ha intentado hacer suyo sin del todo lograrlo. Libros en estanterías improvisadas. Una planta junto a la ventana que está viva de milagro. Luz cálida y baja. Dejo la carpeta sobre la mesa de centro. Lior la mira. La abre. Ve la foto. No dice nada durante un momento que es demasiado largo. ¿Cómo conseguiste esto? Dice finalmente. Eso no importa ahora. Sí importa. Lior. Me mira. Y ahora hay algo distinto en su mirada. Ya no es solo la evaluación de siempre. Es algo más oscuro, más cansado. ¿Quién eres? Dice. Y no me digas Daniel Ross porque los dos sabemos que eso no es real. El momento de la verdad a medias. Soy alguien que conocía a esta mujer, digo, señalando la foto. Lior se queda muy quieto. ¿La conocías? Dice, despacio. Era mi esposa. El silencio que sigue a eso es de los más pesados que he experimentado, y he estado en lugares donde el silencio era literalmente el espacio entre vivir y morir. Lior cierra la carpeta. Se aleja un paso. 2. Sal de mi apartamento, dice. No. Sal. No voy a salir hasta que me digas que le diste a Elara esa noche. ¿Qué te dio ella?
¿Por qué mentiste en tu declaración y por qué llevas 3 años escondiendo que estuviste con ella antes de que muriera? No te debo nada. Me debes la verdad. No soy el responsable de que ella haya muerto. Eso es lo que todos los culpables dicen. Se gira hacia mí con rapidez y hay algo en su cara que no esperaba, que no es miedo ni culpa sino algo más difícil, algo que reconozco porque lo he tenido en la mía muchas veces. Hartazgo. Tú no quieres la verdad, dice. Su voz es baja y firme. Quieres un culpable. Llevas 3 años queriendo un culpable y encontraste mi nombre y decidiste que era yo. Tú mentiste. Sí. Tú huiste. Sí. Tú estuviste con ella y no dijiste nada. Sí. Hace una pausa. Y hay una razón para cada una de esas cosas que tú no quieres escuchar porque ya tomaste tu decisión. No me provoques. No te estoy provocando. Te estoy diciendo la verdad, que es lo que dijiste que querías, y resulta que no te gusta la forma en que viene. ¿Qué forma? La forma de alguien que también lo está pasando mal y que no es tu enemigo. Me acerco sin pensarlo. No es táctica. No es estrategia. Es algo que no tiene nombre limpio. Lior no retrocede. Me sostiene la mirada. Hay 1 centímetro entre los dos. Llueve fuerte afuera y el apartamento es pequeño. Y la luz es demasiado cálida para una conversación como esta. Y Lior está mirándome con esos ojos que no ocultan nada aunque el resto de él oculte todo. Dime que no fuiste tú, digo. Tú no quieres la verdad. Quieres que te diga lo que necesitas escuchar para seguir siendo el hombre que decidiste ser esa noche. No me provoques. No me mires como si odiarme fuera lo único que sabes hacer. Y lo beso. No lo pienso. No lo decido. Pasa como pasan las cosas que llevan tiempo acumulándose sin nombre, que es de golpe y sin permiso y con toda la fuerza de algo que no has dejado ser otra cosa. Es un beso que tiene demasiado adentro. Rabia. Duelo. Confusión. Algo que se parece al alivio aunque no debería. Lior no me aparta. Tampoco se entrega del todo. Está ahí, presente, con esa forma suya de no ceder que ya reconozco. Dura lo que dura. Y después me aparto. Me aparto como si acabara de tocar algo que quema. Porque es exactamente eso. Lior sigue en el mismo lugar. Respira. Me mira. No me beses si vas a odiarme mañana, dice. No le respondo. No puedo responderle porque si abro la boca no sé qué va a salir. Y tengo suficientes años de disciplina como para saber cuando el silencio es la única opción honesta. Me voy sin cerrar la carpeta sobre su mesa. La lluvia afuera es fría y vertical y no me importa. Camino sin dirección particular durante un tiempo que no mido. Y en algún punto de esa caminata bajo la lluvia entiendo que acabo de besar al hombre que podría estar relacionado con la muerte de mi esposa y que lo peor de todo es que no me arrepiento del beso. Me arrepiento de todo lo demás, de la mentira, del engaño, del modo en que me acerqué a él, de haberlo besado sin darle la verdad primero. Pero del beso en sí, de ese segundo exacto, no me arrepiento. Y eso es peor que todo lo demás. Me vuelvo frío. No de forma calculada, sino como respuesta automática de alguien que aprendió que la frialdad es el único escudo que no falla. Me vuelvo frío con Lior, con Adric cuando llama, con Nerea cuando me escribe preguntando cómo estoy, que es algo que hace cada 2 semanas con la regularidad discreta de alguien que sabe que si pregunta muy seguido no le van a contestar. Nerea es la hermana menor de Elara. Tiene 28 años y tiene esa mezcla de Elara y no Elara que a veces me resulta insoportable. Los mismos ojos. El mismo gesto de inclinar la cabeza cuando piensa. Todo lo demás diferente. No le cuento nada. No le cuento a nadie. No vuelvo al café durante 10 días. En esos 10 días trabajo más que de costumbre, que ya era bastante, y duermo menos, que ya era poco. Reviso los archivos de Elara que encontré. Releo los informes. Busco el nombre del hombre que vi en la imagen del bar desde el ángulo distinto en que ahora sé que debo buscarlo. Silas Barek. Lo escribo y lo borro y lo vuelvo a escribir porque escribirlo significa ir hacia un lugar del que no hay regreso. Silas fue quien apagó el caso en 16 días. Silas firmó el cierre. Silas fue quien me dijo que el duelo necesitaba espacio y que lo mejor era que me retirara.
Silas, que lleva 22 años siendo la persona en quien confío más que en nadie. No puedo ir hacia esa conclusión todavía. No con lo que tengo. Necesito más. Lo que sí tengo con certeza es que Lior estuvo con Elara la noche del accidente. Que Elara le dio algo. Que Lior mintió para proteger algo, o para protegerse a sí mismo, o para proteger a alguien más. Y que yo lo besé sin saber nada de eso. Sin que él supiera quién era yo realmente. La culpa llega en capas. Primera capa, me culpo por haber besado a un hombre que podría estar relacionado con la muerte de Elara. Eso debería ser suficiente para no volver a acercarme a él. Debería ser el fin de cualquier cosa que no sea la investigación pura. Segunda capa, me culpo por el engaño. Le di un nombre falso. Me acerqué con una identidad falsa. Lo dejé hablar conmigo, estar cómodo conmigo, confiarme pequeñas cosas que no son pruebas pero que son reales, y todo ese tiempo yo era alguien que no era. Tercera capa, la más difícil, me culpo por sentir que el beso fue real. Porque lo fue. No fue táctica. No fue manipulación. Fue algo genuino que salió de un lugar que no debería existir en mí, no ahora, no con él, no mientras la foto de Elara sigue sobre mi escritorio mirándome con su expresión de fastidio fingido. Y esa tercera capa es la que no sé dónde poner. No cabe en los expedientes. No cabe en el entrenamiento. No cabe en ninguno de los sistemas que construí para sobrevivir 3 años sin desmoronarme. Nerea me llama el 9º día. No le contesto la primera vez. La segunda vez contesto porque si no contesta a la segunda llamada ella aparece en persona y eso es peor. Dante, dice. Siempre dice mi nombre así, como si fuera un diagnóstico. ¿Estás comiendo? Sí. ¿Durmiendo? Suficiente. Eso significa que no. Silencio. ¿Qué está pasando? Dice Nerea. Y no me digas que nada porque llevamos 3 años haciendo esa conversación y ya la conozco de memoria. Estoy investigando. Dante. Encontré algo nuevo. Una pausa larga. ¿Qué tipo de nuevo? El tipo que va a cambiar todo lo que creo saber sobre lo que pasó. Nerea no dice nada durante un momento. Cuando habla, su voz es más cuidadosa. ¿Es peligroso? Todavía no lo sé. Dante, Elara estaría. No me digas que haría Elara. Sale más fuerte de lo que quiero. Me controlo. Perdona. Pero no me lo digas. Yo sabía lo que haría Elara mejor que nadie. Silencio. Está bien, dice Nerea, suave. Está bien. Colgamos sin resolución, como casi todas mis conversaciones. El día 11, Lior vino a buscarme. No al café. A mi casa. No sé cómo encontró mi dirección. Me dice después que no fue difícil para alguien que sabe dónde mirar, que es una respuesta que me dice algo sobre el que hasta ese momento no había considerado, que Lior no es solo el joven vulnerable que parece. Que detrás de esa calma hay alguien que lleva tiempo sabiendo cómo sobrevivir. Llama al timbre a las 7 de la tarde. Abro y lo miro y él me mira y durante 3 segundos ninguno de los dos dice nada. Me llamo Lior Salem, dice. Y sé que tú no te llamas Daniel Ross. Sé quién eres. Tardé más de lo que debería en confirmarlo porque no quería que fuera verdad. No me muevo. ¿Puedo pasar? Dice. Esta vez soy yo quien lo deja pasar. Se queda en el centro de la sala, mirando los expedientes sobre el escritorio, las carpetas, la fotografía de Elara. La mira un momento más de lo que miraría un desconocido. La conocí hace 4 meses antes de que muriera, dice, sin que yo le pregunte. Me contactó ella. Sabía algo sobre ciertos documentos a los que yo había tenido acceso por trabajo. Me pidió ayuda. Yo acepté. Me quedo quieto. Esa noche en el bar, me dio copias de lo que tenía. Yo le di lo que yo había podido conseguir. Pausa. Y después se fue. Y 2 horas después estaba muerta. Y yo recibí una llamada que me dijo que si abría la boca, lo siguiente sería yo. El silencio después de eso es diferente de todos los silencios anteriores. ¿Quién te llamó? Digo. Lior me mira. Todavía no puedo decírtelo. Lior. Todavía no.
Porque si te lo digo ahora y vas a por él de la manera en que sé que irías, acabas muerto antes de que la verdad salga. Su voz no tiembla. Sé lo que digo. Respiro. Dante, dice, y es la primera vez que dice mi nombre real y algo en eso me golpea de forma inesperada. No vine a disculparme. Vine porque merecía saber que no estuve con tu esposa por las razones que probablemente imaginaste. Y porque me besaste y no me dijiste la verdad y eso no estuvo bien. De ninguno de los dos. Tengo 20 cosas que decirle. Digo la única que no debo decir. ¿Estás bien? Se queda callado. No, dice finalmente. Pero estoy aquí. Y con eso tiene que ser suficiente por ahora. Lior se queda una hora. Me cuenta lo que puede contarme, que es bastante pero no todo. El Ara lo contactó a través de una fuente común que no quiere nombrar todavía. Lo que el Ara investigaba era una red de corrupción que tenía ramificaciones en el entorno militar. Lior era un engranaje pequeño de esa historia, alguien que sin saberlo había pasado documentos que confirmaban movimientos de dinero que no debían existir. Yo no sabía a qué estaban vinculados esos documentos cuando los pasé, dice. Trabajaba para una empresa de diseño que hacía materiales para una fundación. No pregunté lo suficiente. Nunca nadie pregunta lo suficiente. El Ara me explicó lo que significaban. Me explicó el peligro. ¿Y aún así te quedaste? Me asusté. Quise irme. Una pausa. Ella me convenció de que la verdad valía el riesgo. Eso suena exactamente a el Ara. Me duele de una manera específica y familiar. La noche del accidente me dio copias de documentos y yo le di acceso a un archivo que ella necesitaba. Teníamos previsto reunirnos 2 días después para lo siguiente. Su voz baja un poco. No hubo 2 días después. Y huiste. Me amenazaron esa misma noche. Antes de que terminara. Me llamaron para decirme que sabían quién era yo, dónde vivía, a quién quería. Me dijeron que si hablaba sería el siguiente. ¿Creíste la amenaza? Me mira. Sí. Porque el hombre que llamó no sonaba a alguien que blofea. Lo proceso. Lo proceso como hombre que estuvo en el servicio y sabe cómo suenan las amenazas reales. ¿Tienes los documentos? Digo. Pausa. Sí. Lior. Los tengo guardados en un lugar seguro. Los he tenido durante 3 años esperando el momento en que pudiera usarlos sin que me mataran. Quiero estar furioso. Tengo material para estarlo. 3 años. 3 años de expedientes y noches sin dormir y vivir en el día del accidente, y este hombre tenía documentos que podrían haber cambiado todo. ¿Por qué no viniste antes? Porque no confiaba en nadie. Una pausa. Y porque no sabía que el esposo de Elara iba a aparecer en mi café haciéndose llamar Daniel Ross. El golpe es justo. Lo acepto. Debí decirte quién era. Sí. Me mira. Pero tampoco me lo dijiste cuando me besaste. Y eso es lo que más me importa. Hay una diferencia entre estar informado de una acción y ser golpeado por ella. Sabía lo que hice. Pero escucharlo de él, con esa precisión tranquila, es diferente. Yo empecé a odiarme el día que te besé, digo. Algo pasa por su cara. Rápido pero real. Entonces no me culpes solo a mí por lo que sentiste. El silencio que sigue a eso es de los que no tienen salida limpia. Necesito saber el nombre, digo. Todavía no. Lior, si ya sé a quién apunto. Apuntar no es suficiente. Yo sé lo que tienes. Y sé lo que falta. Se pone de pie. Cuando tengas lo suficiente para que el golpe sea definitivo, te doy el nombre. Antes no, porque antes solo vas a ir contra alguien que tiene más poder que tú y vas a salir destruido. No me subestimes. No te subestimo. Te conozco lo suficiente como para saber que cuando decidas actuar vas a actuar con todo, y si actúas con todo antes de tener todo, pierdes. Se dirige a la puerta. Se detiene. Y no quiero que pierdas, Dante. Se va. Y yo me quedo en el centro de la sala con los expedientes y la foto de Elara y el peso específico de saber que acercarme a Lior con engaño fue el peor error táctico que cometí, no porque haya comprometido la investigación, sino porque comprometió algo que todavía no sé cómo nombrar correctamente. Pasan 2 semanas en que no lo busco.
Cumplo lo que no dije pero que ambos entendimos, que necesitamos distancia, que hay cosas que resolver antes de que podamos estar en la misma habitación sin que todo lo no dicho llene el espacio hasta hacerlo irrespirable. Trabajo. Es lo que sé hacer. Es lo que hice durante 3 años y lo que haré mientras queden preguntas sin respuesta. Adric me consigue acceso a los archivos de cierre del caso. Los originales, no las copias que constan en el expediente oficial. Hay una diferencia entre ambos que es pequeña pero que para alguien que sabe leer documentos militares es absolutamente inequívoca. El expediente original tiene una nota de evaluación adicional. 2 páginas que no están en la copia oficial. En esas 2 páginas hay una evaluación del escenario del accidente que concluye que las condiciones no son completamente consistentes con la narrativa de accidente de tráfico simple. Esa evaluación fue firmada por un teniente que ya no está en servicio activo. Esa evaluación fue, según los registros de modificación del archivo, eliminada del expediente oficial 4 días después de emitida. La firma que autoriza la eliminación es de Silas Varek. Lo miro durante un tiempo largo. Lo he sabido de alguna manera desde que vi su cara en la imagen del bar. Pero saber algo de forma instintiva y tenerlo delante en papel con firma y fecha son cosas distintas. Silas manipuló el expediente. Silas cerró el caso. Silas eliminó pruebas. El hombre que me enseñó a leer el campo. Que estuvo en mi casa la noche que Elara murió, que me dijo con su mano en mi hombro que los accidentes no tenían culpables y que el dolor era parte del duelo. Que me aconsejó retirarme para que yo dejara de hacer preguntas. Silas. Necesito más. Necesito el nombre que Lior no me ha dado todavía. Necesito los documentos que Lior tiene guardados. Y necesito construir el caso de una manera que no se derrumbe, porque si voy contra Silas Varek con algo que no sea perfecto, él tiene suficiente poder para sepultar las pruebas y a mí con ellas. Le escribo a Lior un mensaje corto. Necesito lo que tienes. Dime cuándo. La respuesta tarda 3 horas. Mañana. El café. A las 9. Esa noche visito a Nerea. No le cuento todo, pero le cuento lo suficiente para que entienda que el caso se está moviendo. Que alguien cercano es responsable. Que falta poco. Nerea me escucha con las manos entrelazadas sobre la mesa y esa expresión de concentración que tiene de Elara y que me cuesta sostenerle la mirada cuando la pone. ¿Estás bien tú? Me pregunta cuando termino. No el caso. Yo. Estoy funcionando. No te pregunté si funcionas. Pausa. Hay alguien, digo. No sé por qué lo digo. Quizás porque llevar tanto tiempo callado pesa. Nerea no se mueve. ¿Alguien? Alguien que tiene que ver con el caso. Que sabe cosas. Una pausa. Y que es más complicado de lo que debería ser. Nerea me mira durante un momento con los ojos de Elara. ¿Complicado en qué sentido? No respondo. No necesito responder porque ella ya lo está leyendo en mi cara, que es lo que hacía Elara también, y eso me hace querer levantarme y salir porque hay ciertas miradas que saben demasiado. Dante, dice suave. No es el momento para esa conversación. ¿Cuándo va a hacerlo? Cuando sepa lo que quiero decir. Nerea asiente. No presiona. Cuídate, dice cuando me voy. Y cuida a ese alguien, sea quien sea. Salgo sin responderle. Pero en el coche, antes de arrancar, me quedo quieto un momento. Cuida a ese alguien. Sí. Eso es exactamente lo que me preocupa. ¿Qué quiero hacerlo? Lior llega al café con una mochila pequeña. Se sienta frente a mí. Pide el café de siempre. Me mira. Antes de darte esto, dice, necesito que entiendas algo. Te escucho. Lo que hay aquí va a cambiar cómo ves todo. Incluido cómo me ves a mí. Ya sé que estuviste con ella esa noche. No es eso. Una pausa. Es lo que pasó después del bar. Espero. Lior apoya las manos sobre la mesa. No saca nada todavía. Cuando Elara se fue del bar, yo me quedé 10 minutos más. Tenía miedo. No quería estar en la calle. Sus manos se aprietan levemente sobre la mesa. Cuando salí, vi su coche en el siguiente bloque. Parado en la acera. Ella estaba afuera hablando por teléfono.
Me quedo muy quieto. Había otro coche detrás del suyo. No lo reconocí entonces. Su voz es controlada, pero hay algo que vibra debajo. La llamé. Me dijo que esperara, que estaba bien, que se iba en un minuto. Le dije que esperaría hasta verla arrancar. Y arrancó. Yo me fui en dirección contraria. Y 10 minutos después escuché las sirenas. El silencio entre los dos es absoluto. Dante. Su voz es muy baja. Yo no la maté. Pero no pude salvarla. ¿Por qué me fui? Me fui 10 minutos antes de que todo pasara, y si me hubiera quedado un poco más, si hubiera visto ese coche seguirla, sí. Digo. Cargué eso 3 años. Lo miro. Tiene los ojos que reconozco de los hombres que han estado cargando algo demasiado tiempo en silencio, ese tipo de mirada que es una mezcla de agotamiento y alivio y vergüenza en proporciones que no se pueden separar. Sé lo que cargaste, digo. Pero necesito que sepas que lo que pasó esa noche no fue tu responsabilidad. La conocí. Le prometí que no la abandonaría en eso. Y no la abandonaste. Estuviste con ella hasta el final que te fue posible estar. Pausa. El responsable es el hombre que la siguió. Lior asiente, muy despacio. El coche que estaba detrás de ella, dice, era de Silas Barek. Lo sé. Lo sé y lo escucho, y aún así golpea. ¿Lo viste tú? Vi la matrícula parcialmente. No lo entendí entonces. Después, cuando empecé a investigar por mi cuenta, encontré el registro de ese coche. Saca la mochila. Está todo aquí. Los documentos que me dio el ARA. Los que yo conseguí. Y las pruebas que fui armando en 3 años, porque no podía hacer nada más, pero tampoco podía no hacer nada. Abre la mochila y saca una carpeta gruesa. La pone frente a mí. La abro. El trabajo de Elara es impecable. Siempre lo fue. Era meticulosa, inteligente, y tenía esa capacidad de ver los patrones en los datos que yo admiré desde el primer año que la conocí. La carpeta que armó, completada y ampliada por Lior durante 3 años, es el tipo de documentación que no deja lugar para la duda razonable. Silas Barek dirigía una red de desvío de fondos militares. Operaciones ficticias. Contratos inflados. Dinero que desaparecía en estructuras que él mismo había diseñado durante años de servicio en posiciones de confianza. El ARA lo descubrió por accidente, siguiendo un hilo pequeño que apareció en auditorías internas. Lo siguió con la metodología de quien no se detiene hasta tener todo. Y cuando tuvo todo, estaba a días de hacerlo llegar a las instancias correctas. Silas lo supo. Y resolvió el problema de la manera en que los hombres como Silas resuelven los problemas, sin testigos, sin rastros, con suficiente poder como para cerrar el caso antes de que nadie hiciera las preguntas correctas. Y entonces llego a la última sección de la carpeta. La parte que Lior no me dijo en el café. Hay una serie de mensajes entre Elara y Lior de los días previos al accidente. Los leo despacio. Elara le explica el riesgo. Le da instrucciones para el caso de que algo salga mal. Le dice dónde están las copias de seguridad. Le dice a quién contactar. Y al final de ese hilo de mensajes, el último que Elara escribió, que tiene fecha del mediodía del día de su muerte. Si algo me pasa, protégete, Lior. Tú no tienes nada que ver con esto excepto haber estado en el lugar equivocado, no dejes que te conviertan en el culpable. Y si algún día te encuentras con Dante, entrégale esto y dile, que no guarde mi memoria como una celda. Dile que viví. Dile que lo amé. Y dile que seguir viviendo no es traicionarme. Cierro la carpeta. Tengo que cerrarla porque si sigo leyendo en este café delante de este joven voy a hacer algo que llevo 3 años sin hacer, que es desmoronarme. Lior no dice nada. Espera. ¿Cuánto tiempo llevas leyendo eso? Pregunto, porque necesito decir algo y eso es lo que sale. Muchas veces, dice en voz baja. ¿Por qué no me lo mandaste? ¿O a alguien? Porque tenía miedo de que si Silas lo interceptaba, eso también desapareciera. Pausa. Y porque no era mío para mandarlo. Era tuyo. Lo miro. Tiene los ojos brillantes pero no llora. Lior es de las personas que han aprendido a contener el llanto de la misma manera que yo aprendí a contener todo lo demás.
con músculo, con práctica, con un tipo de control que no es fortaleza sino supervivencia. Lo siento, digo, por haberte investigado como si fueras culpable, por haberme acercado con un nombre falso, por besarte antes de darte la verdad de quién era yo. Ya, dice. No es suficiente, lo sé. No. Una pausa. Pero es un comienzo. 3 días después del café, llamo a Adric y pongo en marcha el proceso legal. Hay canales dentro del sistema que no dependen de Silas. Contactos que Silas no controla, instancias que están por encima de su rango y que están esperando, según descubro, que alguien presente exactamente el tipo de documentación que Lior y Elara construyeron durante 3 años. No estoy solo en esto. Resulta que había otros que sospechaban. Que el teniente que firmó la evaluación eliminada no salió del servicio por decisión propia. Que hay un patrón en las carreras de quienes se acercaron demasiado a lo que Silas protegía. El engranaje empieza a moverse. Pero antes de que se mueva del todo, antes del golpe final, voy a buscar a Lior. Llamo a su puerta el domingo por la tarde. Abre. Me mira. No sonríe, pero tampoco me cierra la puerta, que con Lior Salen equivale a una bienvenida. ¿Puedo pasar? Digo. ¿Para qué? Para hablar. ¿De la investigación? No. Una pausa larga. Entonces sí. Nos sentamos en la pequeña sala de su apartamento, en lados opuestos del sofá que no es suficientemente grande para que esa distancia sea cómoda pero tampoco lo suficientemente pequeño para que sea íntima. Lior espera. Yo que soy bueno con el silencio me resulta difícil comenzar, lo cual es nuevo. Vine a decirte que el proceso está en marcha, digo. Los documentos están en manos correctas. Silas va a caer. Lior asiente. Bien, dice. Pero no es el bien de alguien que celebra. Es el bien de alguien que lleva 3 años esperando algo y ahora que está sucediendo no sabe muy bien qué hacer con sus manos. ¿Eso es todo? Dice después. No. Me mira. No vine solo por eso. Vine porque... Dante. Déjame terminar. Hace un gesto pequeño. Adelante. Vine porque me importas. Dicho así, simple y directo, suena más grande que cualquier discurso. No porque Elara me pidiera que te protegiera. No porque me sienta culpable de cómo me acerqué a ti. Sino porque en algún punto de estas semanas empecé a importarme lo que te pasa, y eso no tiene que ver con la investigación ni con ella. Tiene que ver contigo. Lior me mira durante un momento largo. ¿Sabes lo que me costaría creer eso? Dice. Sí. 3 años de cargarlo solo. Y después tú llegando con un nombre falso y besándome cuando todavía creías que podría haber matado a tu esposa. Su voz es tranquila, no acusatoria, que es peor. Y ahora que sabes la verdad, ahora que sabes que no soy el culpable, me buscas. Una pausa. ¿Cómo sé que no me estás buscando porque ahora soy el personaje correcto en tu historia? No tengo una respuesta fácil para eso. No la tienes, digo. No puedo darte garantías de algo que yo mismo estoy entendiendo mientras sucede. No quiero que me salves porque ella te lo pidió. No te estoy salvando. Ya te salvaste tú solo durante 3 años. Pausa. Vine porque quiero estar en el mismo espacio que tú sin que haya una investigación en el medio. ¿Y Elara? La pregunta más importante. Elara existió. Existió de verdad, con todo lo que eso significa, y no va a dejar de existir porque yo esté aquí. Hago una pausa. Pero ella también me escribió que no convirtiera su memoria en una prisión. Y llevo 3 años haciendo exactamente eso. Lior me sostiene la mirada. ¿Me amas o intentas reparar el daño que hiciste? La pregunta llega limpia, sin rodeos, con esa honestidad directa que es la forma en que Lior hace las cosas importantes. No la esquivo. Las 2 cosas, digo. Y estoy trabajando para que la segunda no enturbie la primera. Pausa. ¿Eso es suficiente para que te quedes? Silencio. Lior mira hacia la ventana. La planta que tiene ahí, que milagrosamente sigue viva. La luz de la tarde que entra horizontal y cálida. No lo sé, dice. Está bien. Necesito tiempo. Está bien.
Me levanto. Dante. Me detengo. No te vayas todavía. Y no me voy. Nos quedamos 2 horas en ese apartamento. No hablamos todo el tiempo. Hay momentos de silencio que son distintos de los silencios anteriores, que ya no están llenos de sospecha o de lo no dicho, sino de algo más pausado y más real. Lior me cuenta cosas de él que no tienen que ver con el caso. Me cuenta que dejó la universidad porque después del accidente no podía concentrarse y que parte de él todavía cree que lo retomará algún día. Me cuenta que Mara fue la única persona que se quedó sin hacer preguntas cuando más las necesitaba. Me cuenta que tiene una planta que debería estar muerta desde hace 1 año y que la riega todos los días por terquedad, no por esperanza. Yo le cuento que Lara odiaba el café y que aún así yo lo preparaba todas las mañanas porque el ritual le gustaba aunque el resultado no. Le cuento que llevo 3 años sin cambiar la disposición de los muebles de la sala y que todavía no sé si eso es lealtad o cobardía. Le cuento que la última vez que dormí bien fue hace tanto que ya no recuerdo cómo se siente. Son cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas son las que construyen lo real. Es tarde cuando nos damos cuenta. La luz ya no entra por la ventana y la planta proyecta una sombra larga sobre el suelo y el café que Lior preparó en algún punto de la tarde se quedó frío sobre la mesa. Es tarde, digo. Sí. No me muevo. Él tampoco. Hay una distancia entre los dos que es pequeña y que los dos hemos decidido respetar durante toda la tarde y que ahora, en la quietud de este apartamento de noche, se siente diferente. No como barrera. Como pregunta. Lior me mira. ¿Mañana te vas a arrepentir? Dice. Reconozco el eco del primer beso. Lo que no se dijo entonces. Lo que él pidió esa noche y yo no pude darle. Mañana voy a seguir aquí, digo. Un silencio breve. ¿Lo prometes? Sí. Se acerca. Esta vez somos los dos los que nos acercamos, lo cual es diferente. No es un impulso unilateral. No es rabia ni confusión ni el peso de lo que no entiendo sobre mí mismo. Es una decisión compartida y consciente, tomada en la mejor información disponible, que es que los dos estamos rotos de formas parecidas y que eso no es razón para alejarse sino para acercarse con cuidado. El beso es lento. Completamente diferente del primero. El primero fue una tormenta. Este es algo que se asienta. Que encuentra su lugar sin prisa porque no tiene nada que demostrar. Cuando nos apartamos es con calma. Lior apoya la frente contra la mía un momento. No hagas que me arrepienta de esto, dice en voz baja. No voy a hacerlo. Esa noche, yendo a casa, me doy cuenta de algo que tendría que haber entendido antes pero que a veces las cosas necesitan el momento correcto. Amar a Lior no borra a Lara. No la reemplaza. No compite con ella. No significa que los 3 años de duelo fueron mentira o que el matrimonio fue menos real de lo que fue. Significa que soy capaz de seguir viviendo. Que eso era lo que Lara siempre quiso para mí. Que la persona que ella decidió proteger hasta el final resultó ser también la persona que me mostró que podía existir un después. No sé si eso es una coincidencia. Creo que Lara habría dicho que no lo es. Silas pide verme. No me llama. Me manda un mensaje a través de un canal que solo él y yo conocemos, que es la manera en que me dice que sabe que sé. Y que quiere hablar antes de que las cosas sigan avanzando. Podría no ir. Adric me dice que no vaya. Que hay suficiente sin necesitar este encuentro. Pero hay algo que solo puedo obtener cara a cara con Silas, que no es evidencia sino comprensión. Necesito mirar a ese hombre y entender cómo alguien que me enseñó a ser quien soy pudo hacer lo que hizo. Voy. Nos encontramos en un lugar que Silas eligió, que es un edificio discreto en el distrito financiero que tiene el tipo de neutralidad arquitectónica de los espacios usados para conversaciones que no deben suceder. Silas está detrás de una mesa cuando entro. Tiene 62 años ahora y los lleva con esa elegancia particular de los hombres que siempre tuvieron poder y que por eso nunca necesitaron probarlo con el cuerpo. Bien vestido. Tranquilo. Me mira con la expresión de alguien que me conoce bien, que es la expresión más difícil de sostener en este momento. Dante, dice. Siéntate. Me quedo de pie. Una pausa pequeña. Está bien. Lo miro. La firmaste tú, digo. El cierre del caso.
La eliminación del expediente. Todo. Sí. No niega. Eso no me sorprende. Silas siempre fue del tipo de hombre que no niega lo evidente porque negar lo evidente es una debilidad táctica. ¿Por qué? Porque Elara encontró algo que habría destruido años de trabajo. Su voz es completamente tranquila. Y porque en ese momento tuve que tomar una decisión. Matar a mi esposa. Asegurarme de que el trabajo siguiera. El trabajo. 32 años de vida. Una mujer que preparaba café por el ritual aunque no le gustara el sabor. Una mujer que en su último mensaje pensó en proteger a un joven que no era su responsabilidad y en dejarme un permiso para volver a vivir que no sabía que necesitaba. Todo eso es el trabajo para Silas. Los hombres como tú no necesitan la verdad, Dante, dice. Necesitan un culpable. Por eso te resultó tan fácil fijarte en ese chico. Me manipulaste para que lo persiguiera a él. No tuve que manipularte demasiado. Tú querías creer que había alguien a quien odiar. El golpe llega limpio porque es verdad. Me quedo con eso un momento. Tienes razón, digo. Durante un tiempo quise a alguien a quien odiar. Y me diste a Lior, que era la opción conveniente para ti. Pausa. Pero encontré la verdad de todas formas. Silas me mira. Algo cambia en su expresión, muy levemente. Dante, lo que tienes no es suficiente para. Es suficiente. Lo miro directo a los ojos. Ya está en las manos correctas. No vine a amenazarte. Vine a decirte que lo sé todo. Vine para que sepas que el hombre que intentaste que fuera, el que se consume en la rabia hasta destruirse, no soy yo. Silas guarda silencio. Elara fue valiente, digo. Fue la persona más valiente que conocí. Y lo que hiciste no se puede deshacer. Pero puedo asegurarme de que no quede sin consecuencias. Me vuelvo hacia la puerta. Dante. Su voz, por primera vez en toda la conversación, tiene algo diferente. Algo que podría ser cercano al arrepentimiento si Silas fuera capaz de eso. Yo también la admiraba. Me detengo. No me giro. Eso no ayuda, digo. Y salgo. Afuera el aire es frío y limpio y hay una claridad en el cielo de ese día que no esperaba. Llamo a Adric. Mueve todo, digo. Ahora. La caída de Silas Vareg no es cinematográfica. No hay una detención dramática ni un momento de justicia inmediata que se sienta como catarsis. Las cosas reales rara vez funcionan así. Es un proceso que dura semanas. Instancias formales. Revisión de documentos. Declaraciones. El engranaje lento y masivo del sistema institucional que cuando finalmente se pone en marcha tiene un peso que ningún hombre, por poderoso que sea, puede detener. Lior declara. Lo hace con esa calma suya que no es frialdad sino resistencia. Mara va con él. Yo lo espero afuera de la sala porque él me pidió que esperara afuera y porque respetar lo que pide es la forma en que puedo compensar, al menos en parte, todo lo que hice mal. Cuando sale, tiene esa expresión de alguien que acaba de soltar algo que pesaba 32 kilos. ¿Bien? Le pregunto. Sí, dice. Y esta vez el sí es diferente. Es completo. Mara me mira con sus ojos directos y esa expresión de evaluación permanente que usa conmigo, que es la expresión de alguien que todavía no ha decidido si confía en mí del todo. Cuídalo, me dice. No es una sugerencia. Lo sé, digo. La resolución llega en el sentido práctico a lo largo de esas semanas. Silas es separado del servicio, imputado, procesado. Los archivos que Elara armó y que Lior preservó resultan ser exactamente tan sólidos como merecía su origen, perfectos. Irrefutables. El tipo de documentación que no deja escapatoria porque fue construida por alguien que sabía lo que hacía. El nombre de Elara Morel aparece, por fin, en los registros correctos. No como víctima de un accidente. Como investigadora. Como alguien que hizo lo que debía y que pagó un precio que no debería haber pagado. Eso no la devuelve. Nada la devuelve. Pero es algo. Nerea me llama cuando sale la noticia. No dice mucho. Solo dice, lo hiciste. Ella lo hizo, digo. Yo solo encontré lo que dejó. Un silencio. ¿Cómo estás? Me pregunta.
Esta vez la respuesta es diferente. Estoy bien, digo. Y no es la respuesta automática de alguien que no quiere hablar. Es real. ¿Y ese alguien del que me hablaste? Pausa. Está aquí, digo. Puedo escuchar su sonrisa al otro lado. Bien, dice. Eso está bien. El cementerio tiene árboles grandes. Siempre me pareció un detalle extraño, porque los árboles son vida y los cementerios son el lugar más obvio del mundo para recordar que la vida termina, y sin embargo los dos coexisten ahí con total naturalidad. Lo cual puede ser lo más honesto que tengo para decir sobre el duelo, que convive con la vida sin que ninguna de las dos cancele a la otra. Vengo a ver a Elara en una mañana de noviembre que tiene ese tipo de frío limpio que ella habría llamado el único frío tolerable, porque odiaba el frío húmedo pero le gustaba el que pica en las mejillas sin calarte los huesos. Me sé esas cosas de ella. Me las seguiré sabiendo. Me siento en el banco que está a 3 metros de la lápida y que alguien puso ahí hace años, antes de que yo empezara a venir, y que nunca supe quién era. La miro. Elara Morel. 32 años. El nombre tallado tiene esa permanencia de las cosas que ya no pueden cambiarse y que por eso tienen una especie de dignidad quieta. Houla, digo. El viento mueve las ramas de los árboles grandes. No es una respuesta. Sé que no es una respuesta. Pero el silencio de este lugar tiene una cualidad diferente del silencio de mi casa, que pesa y oprime. Este silencio tiene espacio. Lo terminé, digo. O lo que yo podía terminar. Silas va a responder por lo que hizo. Tu trabajo, lo que construiste, salió a la luz. La gente sabe lo que hiciste y por qué importaba. Una pausa. Sé que eso no es suficiente. Sé que no hay suficiente. Pero era lo que podía hacer. El frío en las mejillas. Los árboles. Encontré a Lior. No sé cómo continuar esa frase. La dejo así un momento. Sé que me dejaste ese mensaje. Sé lo que dijiste sobre él. Hago una pausa larga. Y tienes razón. Tienes razón en que él no merece lo que le hice al principio. Y tienes razón en que no eres una prisión. No quiero que lo seas. Me levanto despacio. Me acerco a la lápida. Te amé con todo lo que fui, digo. Eso no va a cambiar. Lo que tuvimos fue real y fue suficiente y fue bueno, y ninguna de esas cosas se van a borrar. Pongo la mano sobre la piedra fría, un momento. Pero ya no quiero seguir viviendo solo en el día que te perdí. Guardo silencio. No necesito más palabras. Realmente no las necesito. Cuando me giro, Lior está a 15 metros, cerca de la entrada del cementerio, con las manos en los bolsillos y esa postura suya de no invadir el espacio de nadie. Te espero afuera, me dijo cuando le expliqué a dónde iba esta mañana. Si quieres que venir conmigo, vamos. Si quieres esperar, espera. Eligió esperar. Lo miro desde la distancia un momento. Tiene frío. Se le nota en la forma de encogerse levemente dentro del abrigo sin darse cuenta. Tiene esa expresión de los momentos en que no sabe qué decir y por eso no dice nada, que en Lior es una forma de respeto, no de indiferencia. Me acerco. Cuando estoy a su lado no digo nada durante un momento. Los dos miramos hacia los árboles grandes. ¿Estás bien?, pregunta. Sí, digo. ¿De verdad? De verdad. Le tiendo la mano. La mira un segundo. Me mira a mí. Y la toma. Sus dedos son fríos y los míos también y ninguno de los dos dice nada sobre eso porque hay cosas que no necesitan comentario. Caminamos hacia la salida del cementerio en silencio. El silencio ya no pesa. Esa noche, en su apartamento pequeño y ordenado, con la planta junto a la ventana que sigue viva por terquedad, Lior prepara café que sé que va a ser demasiado fuerte y yo me siento en el sofá con esa sensación nueva de estar en un lugar que no es mío del todo pero que empieza a serlo un poco. ¿En qué piensas?, me pregunta desde la cocina. En nada especial, digo. Mentira. En que hace mucho tiempo que no pensaba en el futuro, digo. Y que esta mañana pensé en él. Lior sale de la cocina con 2 tazas. Me da una. Se sienta a mi lado. ¿Y cómo se ve?, dice. Lo miro. Desde aquí, bien, digo.
Lior baja la vista a su taza un momento. Y cuando la sube de nuevo tiene esa expresión de los momentos en que algo le llega de verdad, que es sutil pero que ya sé leer. Bien, dice. Y eso, tan simple y tan pequeño, tiene todo el peso del mundo. Amarte no borró mi pasado. Me devolvió el futuro. Esta historia fue escrita por La Casa del Biel. No te olvides que la lectura con la versión extendida ya está disponible en PDF para leer.